Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el séptimo año? Damos comienzo a nuestra clase de hoy de una forma distinta. Quiero mostrarles, hacerles esta pregunta. Fíjense, aquí nos está mostrando cuatro paracaídas, ¿ya? Cada uno de ellos tiene características particulares. Primero, su dimensión y segundo, su carga, por decirlo de una manera. El peso que carga o, como dice acá esta tabla arriba, la masa suspendida, ¿ya? Recuerden en qué estamos. Estamos en la unidad 2, en la unidad de fuerza, ¿ya? ¿Se acuerdan que la última vez el maestro Yoda les dijo que la fuerza los acompañe? Bueno, seguimos hablando de la fuerza, ¿ok? Entonces tenemos esta información. Tenemos cuatro paracaídas de distinto tamaño y con distinta carga, ¿cierto? Hemos ordenado la información, son todos redondos, ¿cierto? Son de distinto color, algunos tienen un diámetro de 30 centímetros, otros de 20 y algunos tienen más carga que otros, ¿ya? Y les voy a plantear esta pregunta: ¿cuáles son los paracaídas que llegarían primero y último? Voy a repasar los datos. El paracaídas amarillo tiene un diámetro de 30 centímetros y carga 20 gramos. El paracaídas blanco con rojo tiene un diámetro de 20 centímetros y carga 10 gramos. El paracaídas blanco tiene 20 centímetros de diámetro y carga 30 gramos. ¿Ya? Y el paracaídas blanco con azul tiene 30 centímetros de diámetro y carga 40 gramos. ¿Ya? Piensen durante la clase cuál es el que primero llega al suelo y cuál es el que llega último. ¿Ya? Los otros dos nos olvidamos, solamente eso. Bien, les doy la bienvenida entonces, Colegio Manuel Rodríguez, Excelencia Académica 2021, ¿ya? Para presentarles la clase de Ciencias Naturales correspondiente al séptimo año básico. Quien les habla, su profesor Eduardo Romero, tratando de hacer lo mejor posible esta clase con mucho cariño para ustedes. Esta clase corresponde a la semana entre el 1 y el 5 de junio. 5 de junio el plazo para entregar las actividades correspondientes a esta clase. Y el objetivo es analizar y comprender la fuerza de roce, las definiciones, otros tipos de fuerza también, los efectos en situaciones cotidianas, siempre vamos a hablar dentro del cotidiano, y las actividades prácticas de investigación como la que les planteé al principio, que ustedes también pueden replicar. Pueden replicar los paracaídas con bolsas plásticas, por ejemplo, y con distintos tipos de carga. Y ahí también pueden ejecutar esa misma experiencia o ese mismo experimento. Ya hemos jugado en años anteriores con los paracaídas en alguna ocasión, en alguna otra asignatura, ¿cierto? Bien, pues, recordemos, muchachos, ¿qué era la fuerza? En la clase anterior o en la sesión de trabajo anterior definimos qué era la fuerza. Y la fuerza era la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento, ¿cierto? Se puede definir así también. Ahora, desde el punto de vista de la física, que es el eje que estamos eh, estudiando ahora, se puede definir como que la fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales, ¿ya? Se manifiestan cuando los cuerpos interactúan. Si dos cuerpos no interactúan, no se manifiesta la fuerza, ¿ya? Desaparece cuando estos dejan de interactuar también. No se guarda ni se acumula, la fuerza es inacumulable, ¿ya? Y son interacciones entre dos o más cuerpos, en definitiva podríamos decirlo, son interacciones entre dos o más cuerpos y generalmente las reconocemos por los efectos que producen, ¿ya? Si no hay, insisto, si no hay interacción, no hay fuerza, por tanto no hay efecto, no se produce nada, ¿ya? No podemos decir que un fierro de 5 kilos tiene tanta fuerza mientras está en el suelo, no se puede calcular. Bueno, hoy les ayudaré a comprender la lección del texto porque según la guía ustedes han de estudiar las páginas de la 60 a la 66 del texto y solamente esta clase va a ser el modelamiento y les voy a ayudar a comprender la lección, ¿ya? Luego ustedes en la actividad o desafío de aprendizaje tienen que desarrollar otras actividades. Bueno, let's go, dice ahí, vamos. Compara estas dos situaciones. Recuerden que vamos a ver los tipos de fuerza, ¿ya? Cuando yo comparo dos situaciones estoy hablando de diferencias y similitudes, ¿ya? Tenemos la primera situación, imagen que aparece en tu libro, que aparece obviamente el libro, una goma levantando uno de los extremos del libro y un plumón ya para soltarlo ahí. Bueno,
Estamos hablando de las fuerzas, no lo olvidemos. ¿Qué sucedería en este caso? ¿Ya? Supongamos que el plumón, debido a que se generó una pendiente, va a comenzar a rodar, ¿cierto? Y va a llegar en una cierta cantidad de tiempo al otro extremo del libro, ¿cierto? Solamente porque hay una bajada. Pero fíjense en la siguiente situación. Se agregó una manga de un chaleco ahí. ¿Ya? Supongamos, ¿qué es lo que sucedería ahí? ¿Ya? ¿Llegaría a la misma velocidad? ¿Se demoraría la misma cantidad de tiempo? ¿Se movería? ¿No se movería? Es una experiencia que ustedes pueden desarrollar en su casa. Pueden modificar algunas variables de esta experiencia, levantando un poco más el libro, qué sé yo. ¿Ya? Y cronometrando con un teléfono celular cuál es el comportamiento en este caso de los cuerpos. ¿Ya? Bien, según el efecto que provoque la fuerza, dice ahí, podemos distinguir distintos tipos. Y aquí es donde nos vamos derecho a la temática de esta clase, que son los tipos de fuerza. ¿Ya? Se puede llamar fuerza de roce, se puede llamar fuerza gravitacional, entre otras más que vamos a mencionar en esta clase. ¿Ya? Vamos entonces, chicos, a los tipos de fuerza. Fuerza de roce. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar, cuando estemos hablando de fuerza de roce, estamos hablando de deslizamientos, de rodadas o de flujos. ¿Ya? Deslizar, rodar o fluir. Bueno, la fuerza de roce es la que impide el desplazamiento entre dos cuerpos. Ya cuando dos cuerpos están en contacto y se pierde la posibilidad de que uno de ellos se mueva por sobre el otro o en relación al otro, estamos hablando de la fuerza de roce. Por ejemplo, chutear un balón en una superficie de pasto, por ejemplo, uno le puede dar la misma fuerza siempre o le puede dar una fuerza X y el balón va a salir a una velocidad, pero luego va a empezar a disminuir la velocidad y obviamente el alcance, el balón se va a detener, ¿ya? Y eso va a ser producto de la fuerza de roce, ¿ok? Va a aumentar la fuerza de roce si aumenta la rugosidad en superficies o bien si aumenta su masa, si un objeto es más pesado. Supongamos, eh, jugando bowling, por ejemplo, uno puede lanzar una bola a una cierta velocidad y la superficie de la bola es lisa, más la cancha es lisa también, ¿ya? Y se va a demorar una cierta cantidad. Ahora bien, si yo le pongo a la cancha alfombra, ¿ya? Aumentamos la rugosidad de la cancha, o bien además de eso también ponemos que en vez de ser lisa la superficie de la bola de bowling, sea rugosa, la forramos con alguna tela, por ejemplo, ¿ya? Vamos a aumentar la fuerza de roce. ¿Ya? Va a haber mayor roce, por tanto va a aumentar esta fuerza y obviamente los resultados van a ser distintos. O bien, si aumenta la masa en gramos, ya recordemos que los gramos refieren a la masa, ya no al peso, el peso se mide en otra unidad de medida, ya si se aumenta la masa de uno de dos objetos, ya también aumenta en este caso la fuerza de roce, ya. La fuerza de roce, una de sus características que es propia entre dos sólidos, por ejemplo, la bola de bolos y la cancha, ¿cierto? O entre un sólido y un fluido, supongamos una canaleta de agua, o una canaleta que bota el agua de las lluvias, por ejemplo. ¿Ya? Ahí hay un fluido. Ahora el fluido puede ser un gas, un líquido. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una fotografía de una bolita, una canica. En Venezuela creo que le llaman metras, ¿ya? Y obviamente tiene una superficie medio rugosa, no es tan lisa como las bolitas o las canicas o las metras comunes y silvestres, ¿cierto? Además, el suelo es un cemento poroso también, ahí hay fuerza de roce, ¿ya? Luego de esta explicación de la fuerza de roce en tu texto aparece una situación que es una experiencia, es un experimento que habla precisamente de la fuerza de roce, en la que el señor le declara al joven de que tiene problemas con la electricidad, por tanto no puede pesar con esa máquina eléctrica, con la pesa eléctrica, y sí pesa con una pesa mecánica, ¿ya? Y el niño se va preguntando cómo logró él saber cuánto, o sea,
cuánto era el kilo que llevaba tan solo con la ayuda de un resorte, ¿ya? Y te propone ejecutar un experimento en la que tú vas a construir una estructura la cual vas a poder colgar cosas en un resorte, que también puedes fabricar muy fácilmente. ¿Ya? Esas son 2 páginas, si no me equivoco. Continuamos para mencionarles y describirles otras fuerzas, ya que en nuestra clase son los tipos de fuerza. Ya en algún momento un científico y pensador se sentó a estudiar debajo de un árbol de manzanas y le cayó una en la cabeza. ¿Ya? Y propuso la fuerza de gravedad o la fuerza gravitacional, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto, que esta se llama fuerza gravitacional, y esta fuerza se dirige siempre hacia el centro de la Tierra y su magnitud. Es el imán que atrae las cosas a la Tierra y las mantiene, digamos, pegadas a su superficie. ¿Ya? Otra fuerza, ya se puede graficar con este siguiente dibujo que aparece acá, en la cual aparece un esquema de cómo podría ser una materia elástica, ¿ya? A la cual luego se le puede aplicar una presión, se le puede tratar de achicar, ¿cierto? Y una vez que se deja de apretar esa fuerza, ¿cierto? Él vuelve a su posición o a su condición natural. Esta fuerza se denomina fuerza elástica y surge cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico. Bien, continuando con otras fuerzas. Tenemos la fuerza de tensión, que no es nada más ni nada menos que la fuerza que ejerce una cuerda o cualquier objeto sólido similar sobre la estructura en que se sostiene, ¿ya? Es decir, donde está amarrada la cuerda, ya es donde se genera la tensión. Es ahí donde se genera la fuerza de tensión. Y por último, fíjense en esta situación. Ya más de alguna vez hemos visto, por ejemplo, que con un globo frotado en el pelo, ya podemos levantar papelitos, podemos pegar el globo al techo gracias a que se carga eléctricamente. En este caso el globo está atrayendo el agua, ¿ya? Gracias a la fuerza eléctrica, que es la que se define acá. La fuerza eléctrica es la fuerza ejercida entre cuerpos cargados eléctricamente, ¿ya? Y que puede atraer cuerpos, ¿ya? Se necesita fuerza para atraer ese chorro de agua, ¿cierto? Bien, muchachos, llegamos entonces al planteamiento del desafío de aprendizaje. En su cuaderno de ejercicios o de actividades, el que tiene el Puma en blanco y negro, ¿cierto? En las páginas 52, 53, 54 y 55 aparecen actividades para estas 2 semanas. ¿Ya? Las pueden responder ahí mismo en el cuaderno de actividades, luego levantan el registro, fotografíen la actividad, ¿cierto? Y obviamente la guardan en su carpeta de Google Drive con su correo institucional, instrucciones van en la guía para que lo activen. Ahí se van a encontrar inmediatamente con mi autorización para ejecutar acciones dentro de la carpeta con su nombre. Entonces ustedes solamente deben sacar foto al tomar registro de esta actividad hecha y usted la carga en su carpeta de Google Drive. Bien, estamos terminando, pero no nos podemos ir sin salir de este embrollo en el que nos metimos, ¿cierto? Analizando los datos, y obviamente por cachativa, como se puede decir, uno diría que el último paracaídas que va a llegar al suelo es el más grande, con menos carga, ¿cierto? Por tanto, si nos ponemos a buscar en estos datos el paracaídas más grande y con menos carga, busquemos el más grande primero. Tenemos 2 más grandes, el amarillo de 30 y el blanco azul de 30 centímetros, ¿cierto? Y va a llegar de los últimos al suelo el que tenga menos carga, por supuesto. Entonces, 20 y 40 gramos, el amarillo es el último en llegar. Pero el primero en llegar sería entonces todo lo contrario, el más chico con más carga. Y de los 2 de 20 centímetros de diámetro, el que tiene más carga es el blanco. Por tanto, ya podemos determinar de que el primero en llegar al suelo sería el paracaídas blanco, ya que es el más chico con más carga, y el último en llegar sería el amarillo, ya que es el más grande con menos carga. Y listo. Fenómenos cotidianos de la naturaleza que son estudiables y explicables gracias al conocimiento de los tipos de fuerza. Porque también debemos recordar, aquí en este caso, yo distingo 3 tipos de fuerza. Tensión, ¿cierto? Roce,
en este caso de la estructura del paracaídas con el viento, y la fuerza de gravedad. Hay unas 3 expresiones de la fuerza. ¿Ya? Me despido, pues, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Realicen las actividades, vayan pasito a pasito, vayan cargando sus actividades a la página de Google Drive, y espero que tengan mucho éxito y nos vayamos encontrando poquito a poquito con la fuerza, y nuevamente que la fuerza los acompañe. Chao.